Hola, me encuentro muy contenta de compartir el espacio con Juan Castillo. Él es life coach especialista en manifestación consciente, reprogramación subconsciente, creencias limitantes, sanar heridas de la infancia, reconexión con niño interior y propósito de vida. Y específicamente el día de hoy nos va a compartir su experiencia de cómo fue para él eh, encontrar o reconectar con su propósito de vida, cómo fue que lo ha estado llevando a la práctica y el gran impacto que tiene que podamos hacer alguna actividad, desempeñarnos profesionalmente con algo que resuena en nuestro corazón. Bienvenido, Juan. Hola Randy y hola a todos los que escuchan este video. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Pues vamos a empezar con esta plática tan interesante que muchas veces nos causa conflicto a muchas personas elegir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? Y que terminamos eligiendo por lo que conviene más que por lo que hay en nuestro corazón, el deseo. Entonces, platícanos cómo fue para ti poder encontrar este propósito de vida. Bueno, la verdad, te cuento un poco cómo empezó todo el tema de escoger una carrera universitaria, que fíjate, yo pasé por tres carreras, no, por dos carreras universitarias y tres universidades. O sea que para mí el tema como de encontrar algo a lo que me iba a dedicar desde siempre fue como una tarea compleja, o yo la vi compleja, como que no fue una lección fácil. Tuve como mucha inestabilidad para encontrar la carrera y finalmente terminé pues eligiendo una carrera por conveniencia. Yo dije, mira, administración de empresas pues me va a permitir irme de Colombia, trabajar en cualquier país del mundo en el que yo quiera vivir, porque yo tenía muy claro que yo no quería vivir en Colombia, eso siempre lo tuve claro. Luego, la administración de empresas es una carrera que te da como muchas posibilidades. Te puedes dedicar a recursos humanos, finanzas, marketing. Entonces, tener tantas opciones para mí era como que muy conveniente. Y al final también no estás limitado, o sea, como que puedes trabajar en diferentes sectores de empresas, o sea, es como muchas posibilidades. Y yo decía, bueno, quiero eso porque fíjate que para ese momento tampoco tenía claridad a lo que quería dedicarme. Entonces yo escogí algo que me permitiera aún como que, ok, voy a pasar 4 años en que aún no tengo ni idea de lo que me va a dedicar y ya lo encontraré, ¿no? Luego ya vino mi primer trabajo y en ese primer trabajo no me sentía muy bien, o sea, no conecté mucho como con las tareas que tenía, el cargo que tenía, no estaba contento. La verdad lo recuerdo con mucha gratitud y me enseñó muchas cosas, pero honestamente, si yo presto atención a lo que yo sentía internamente, te digo, no me llenaba y no me hacía feliz. En todo ese orden de ideas, como a mis 23 años, una persona me prestó un libro. Literalmente, yo siempre digo que los libros llegan a uno, los libros lo buscan a uno cuando uno está listo para escuchar y leer para la información que contienen, ¿no? Porque para mí cada libro te lleva como a una siguiente versión. Y en este libro, que se llama El Sinsentido Común de Borja Vilaseca, él es un autor español, él hablaba mucho como se llama Sin Sentido Común porque decía que vivíamos en un mundo que no tenía mucho sentido porque las personas nos dedicábamos a hacer cosas que no nos apasionaban y que no nos llenaban y que lo hacíamos más desde la necesidad del dinero, ¿no? Entonces te menciona mucho como cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, lo que están haciendo es que te moldean para que tú encajes perfectamente en este sistema y seas una pieza más, como de todas las piezas, todo el engranaje. Y en ese momento yo me sentí así, como que yo dije, yo me sentí muy identificado y yo dije, mira, a mí no me llena lo que hago, yo sí sentía una necesidad que venía de mi corazón como de quiero tener un impacto mayor en la gente y yo sentía que ni el trabajo que hacía ni la carrera que tengo me permitían tener ese impacto. Yo sabía que había algo dentro de mí que me decía, hay algo más que te puede como llenar más el alma, o sea, yo buscaba propósito. ¿No? Porque yo sentía que lo que yo tenía en ese momento, pues sí me permitía vivir, ¿no? O sea, me daba el dinero para pagar mis gastos, pero no me llenaba como a nivel de mi alma. Y cuando leí ese libro me quedó como súper claro y ahí fue como cuando emprendí un camino de, ok, ya al menos tenemos claro que tenemos que buscar algo que nos apasione y que también nos dé dinero, porque yo también quiero vivir bien, obviamente. Claro. Gracias, Juan. Esto que nos compartes es muy valioso porque
Creo que muchas personas hemos pasado por esa situación de decir, elijo la carrera que me convenga más que lo que me está llamando mi corazón a hacer, ¿no? Porque muchas veces no tenemos ni claridad. Y hablando de esta parte de tus especialidades, de la reconexión con el niño interior, creo que un niño siempre sabe lo que quiere, ¿no? Y se ilusiona con eso. ¿Cómo es que tú puedes notar que a pesar de tener una vida funcional, una carrera que pues te podías mover en diferentes áreas, en la que podías crecer, sigues sintiendo como este llamado de tu corazón a contribuir, a impactar en la vida de muchas personas y hacer algo diferente? ¿Cómo fue que lo notaste? Mira, yo lo noté porque la vocecita interior que cada uno tiene, pero en mi caso, mi vocecita interior era como muy insistente. O sea, era muy, como que mi voz interior me decía, pero es que esto no puede ser la vida tiene que ir, o sea, tiene que ser algo más, no puede ser posible que todos nacemos, vamos al colegio, vamos a la universidad, encontramos un trabajo de 9 a 5 y nos dedicamos 50 años a trabajar ahí, como que yo decía, esa no puede ser la vida. O sea, había algo dentro de mí que me lo repetía constantemente. Y claro, ya después de leerme el libro, como que fue aún más claro, como que esa vocecita, mira, para mí esa vocecita no se calla hasta que tú no le haces caso. Entonces, esa fue mi experiencia, como que esa voz estuvo ahí haciendo ruido y ruido y ruido y ese ruido genera incomodidad, ¿no? Porque de alguna manera es como que hay algo dentro de ti recordándote como que, oye, no, no te estás dedicando a lo que te apasiona, esto no es a lo que vinimos al mundo, esta no es tu misión de vida. Entonces, llegó un punto, bueno, a mí, gracias a Dios, me llegó este libro que me abrió como la conciencia y me permitió entender el mensaje que mi voz interior venía diciéndome hace un tiempo. Pero creo que va muy de ahí, como empiezas a sentir mucha insatisfacción, mucha incomodidad, y en mi caso, la voz interior que no se callaba. Claro, y eso requiere mucha honestidad para con nosotros mismos, ¿no? O sea, de hablarnos con la verdad y decir, aquí no estoy a gusto por mejor que me pudiera ir, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que sí quiero hacer? Bueno, hablas de que tú tenías esa voz que te insistía y te decía, este no es el camino, este no es el camino. Aunque suena muy fácil, ¿qué implicó para ti hacer esa transformación? O sea, como cambiar de dirección, porque muchas veces tenemos la idea en la cabeza, pero no es tan sencillo como lo estamos pensando, ¿no? O sea, implica mover emociones, pues a veces distanciarnos de espacios, de personas. Platícanos cómo fue para ti. Bueno, para mí, lo primero que requiere es valentía de aceptarte a ti mismo como que no tienes ni idea. O sea, como que yo decía, sé que por lo menos esto que estoy haciendo no es mi propósito de vida, lo tenía súper claro, pero aceptarlo da miedo porque lo que viene después es todo un proceso de búsqueda y hasta que no encuentras eso con lo que tú te sientes súper identificado y con lo que resuenas, sueles pasar un proceso que no se siente nada cómodo. Entonces, lo primero que requirió fue como mucha valentía, decir, bueno, o sea, no me puedo seguir haciendo el ciego y el sordo, aquí algo pasa y al menos acepto que no tengo ni idea de cuál es mi propósito de vida, ¿no? Y entonces ahí cuando ya lo acepté, vino una gran crisis porque es como tengo 23 años, ya había pasado por 3 universidades, 2 carreras, o sea, había invertido mucho dinero como en mi formación y es como ahora no puedes venir con el cuento que ya no tienes ni idea a qué te vas a dedicar, o sea, como que fue un caos total, o sea, se me cayó el mundo encima porque fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, el el hecho de pensar cómo tengo que invertir en una nueva formación, encontrar algo nuevo, cómo lo voy a hacer posible, o sea, me daba miedo como tener que renunciar a mi trabajo, volver a ser estudiante, o sea, fueron como muchos momentos duros a nivel emocional porque al final eso era yo conmigo mismo, de estas conversaciones y estas reflexiones, pero de alguna manera yo en este momento me permití como sentirme todo esto. O sea, como que tampoco sentí prisa, quiero decir. Yo sabía que no había encontrado mi propósito de vida, pero tampoco tenía una fecha límite para encontrarlo. Entonces yo simplemente dije, bueno, mira, me permito no saber nada de lo que quiero pero ya llegará. O sea, como que estuve todo el tiempo comunicándome con el universo, yo le pregunto muchas cosas al universo, yo como que por favor guíame, guíame, muéstrame para qué soy bueno, qué me apasiona y que también me permita vivir de ello. Entonces, mucha paciencia, o sea, como que lanzaba las preguntas al universo y obviamente la respuesta no te va a llegar ahí mismo. Entonces yo igual seguí con mi vida normal,
seguí yendo a mi trabajo, haciendo mi vida normal, aceptando que este proceso estaba en alguna parte de mí y que en algún punto iba a tener un avance. Eso es como cuando haces una aplicación a no sé, a una visa o a un trabajo y que va pasando como a next step, ¿no? Que te va mostrando como fase uno, fase 2, pues yo sabía que eso por ahí se iba moviendo, y lo dejé que se moviera solo, ¿no? Y que la información llegara a mí, y mientras tanto no me di mala vida tampoco. O sea, seguí como con mi vida normal, pero con la claridad como de, o sea, en algún punto mi vida va a cambiar, ¿no? Como que, al menos, o sea, no te creas que esta crisis igual por otro lado me reconfortaba saber como, bueno, al menos ya me hice consciente de esto, ¿no? Porque yo decía, ¿cuánta gente igual no ha pasado por este proceso? Y yo al menos tenía 23 años, pero yo dije, imagínate si me pasan más años, como que yo al menos agradecía que me hubiese pasado a los 23. Eso era mi único Claro, confort, ¿no? Y yo decía, prisa no sí. tengo, o sea, como que ya llegará la información. Claro, y qué valentía y determinación se requiere para sostenerte en ese lugar, ¿no? O sea, de decir, esto no es lo que quiero, aceptar que aquí estoy, pero no, como no desertar en esa búsqueda, ¿no? De lo que realmente te apasiona. Ahorita que hablaste de esas respuestas del universo, ¿cómo es para ti y cómo podría ser incluso para otras personas que les sirva de ejemplo? Pedirle al universo y saber escuchar, ¿no? O sea, porque muchas veces pedimos, estamos dispersos y decimos, no, pues yo no tuve respuesta, no, a mí no me dijo y pues ya me conformé aquí donde estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de aprender a escuchar esas respuestas? Bueno, esto es una pregunta muy amplia. En este momento me fluye mucha información por contestar. Mira, lo primero, para mí tienes que estar abierto a recibir la información, ¿no? O sea, o sea, es decir, preguntarle al universo es tan fácil como, o yo por lo menos lo hago así y me funciona, como que cuando estoy yo conmigo mismo, lanzo la pregunta al universo y le digo, universo, por favor, guíame en esto, muéstrame el camino. Yo le decía, muéstrame para qué soy bueno, que me apasione y que me permita vivir de ello. Yo lanzaba la pregunta, pero primero desde la certeza que una respuesta iba a llegar, ¿no? Entonces, eso me parece muy clave en todo el proceso, siempre tener la certeza que el universo nos escucha y nos va a responder. Entonces, a eso llamo a estar abierto, pero también muchas veces pedimos señales y no queremos escuchar lo que viene por miedo, ¿no? Porque muchas veces la información que tú vas a recibir te va a implicar muchos cambios y muchas decisiones y te va a incomodar inicialmente. Entonces, también eso pasa que muchas veces por eso no vemos lo que le preguntamos al universo, porque nosotros mismos bloqueamos el canal para no ver eso que viene. En ese sentido, también hay que estar abiertos a recibir la información. Y ya por último, el universo se comunica de tres maneras: señales, oportunidades y acciones inspiradas. Entonces, cuando tú recibas una oportunidad o de la nada te nace un impulso de hacer algo, eso es una acción inspirada. O cuando recibes una señal, ves un mensaje, ves un número, no sé. Y aparte cuando recibes eso, es como que te llega como un clic acá que te dice como, esto es lo que preguntaste, ¿no? O sea, o yo lo siento así. Entonces, esa es la manera en que yo recibo como la información que pido. Y Claro, me encanta. entre más lo hagas, pues más, o sea, más fácil es para ti comenzar a ver que literalmente la información sales de tu casa y ya, ahí ya estás canalizando información, pero es que tienes que ir muy receptivo. Claro, como todo es desarrollar el músculo, ¿no? Ejercitarlo para que poco a Sí. poco vaya siendo más fácil de llevarlo a cabo. Juan, ¿cómo fue ese periodo de incomodidad, ese momento de crisis respecto a las emociones que tú estabas sintiendo? ¿Cómo lo manejaste para poder mantenerte en ese lugar y llegar a donde tú querías después? Bueno, te digo que la verdad, digamos, las dos emociones tres, que más me acompañaron durante todo el proceso fue como mucha frustración, mucho miedo y mucha ansiedad, porque en ese momento hay mucha incertidumbre, tú no tienes certeza de nada. O sea, como no tienes información, porque es lo que te falta, eso te empieza a hacer colapsar el sistema nervioso. Pero para ese momento yo la verdad no tenía muchas herramientas porque en ese momento todavía no había hecho mi certificación de coaching. La verdad, yo siempre he ido, o sea, como que he sido una persona que he ido a terapia, psiquiatra, psicólogo, coach, o sea, he hecho de todo. Entonces yo creo que eso a mí me permitió como, a mí una vez un psiquiatra me dijo como, el mejor psiquiatra
es el que hace que tú no en que el mejor psiquiatra es el que hace que tú te conviertes en tu propio psiquiatra. Entonces yo siento que toda la terapia que yo ya había hecho en mi vida como que tenía, o sea, me había hecho como fuerte, ¿no? Me había dado como herramientas sin que les tenga un nombre en específico, pero me dio como la resiliencia para afrontar todo ese proceso, porque ya tenía mucho trabajo hecho de antes. En ese momento creo que no tenía, o sí tenía terapia, creo que sí tenía igual una psicóloga, pero no tuve ninguna herramienta como tal en específica que te diga, utilicé esto o lo otro, no, yo simplemente sí tenía miedo, pero me permití todo eso sentirlo, o sea, como que, porque no tenía una fecha límite. Entonces yo decía, bueno, o sea, tenemos 23 años, ya está, en algún punto llegará la información, tampoco me preocupaba que fuera para la otra semana. Wow. Juan, ¿por qué el coaching? ¿Qué fue lo que te llamó del coaching que dijiste, este es mi lugar? Bueno, mira, yo, como te comenté al principio, yo quería algo que me permitiera tener un mayor impacto en la gente, que era lo que yo sentía como que mi trabajo, lo que yo hacía, no me lo permitía. O sea, obviamente, digamos que todo trabajo siempre tiene un impacto en la sociedad y eso no lo vamos a desmeritar, pero yo el impacto que quería tener en la gente no lo podía tener a través de ese trabajo, ni un trabajo similar, porque yo me di cuenta que yo quería era ayudar directamente a las personas, ¿no? O sea, trabajar con personas y no quería trabajar como en una empresa, digamos, en la que tu trabajo pues igual es como que sí sumas, como que tú pones un ladrillito más, pero digamos que el receptor final no es una persona, ¿no? Es como todo un sistema o toda una organización, pero yo quería trabajar directamente con personas. em, Sentía que mi experiencia de vida, pues yo había aprendido demasiado. A mí me apasiona mucho el desarrollo personal desde hace muchos años. La espiritualidad también me apasiona y me ha sumado muchísimo. Entonces, lo que yo le pedí al universo era eso, como que yo quiero, y todavía lo tengo en mi mapa de sueños, y era como que yo quiero manifestar algo que tenga un gran impacto en la gente y que no haga ningún daño al medio ambiente. O sea, eso fue literalmente lo que yo le lancé al universo y le dije, mira, mándame algo así y que obviamente pues también me permita vivir de eso, ¿no? Em, y a raíz de eso, luego una persona que sabía toda la crisis por la que estaba pasando y a la que yo le había comentado que quería estudiar psicología, porque el primer como acercamiento hacia la decisión que tomé fue, lo primero que se me ocurrió fue estudiar psicología, pero la descarté porque era como que no, yo no voy a volver a la universidad, era súper complicado porque yo no había estudiado el colegio aquí, no quería volver a ser mantenido por mis papás, como que para mí no era una opción, como que no era nada conveniente. eh, entonces, yo esto se lo comenté a una persona y esta persona un día me dijo, ahí es cuando siento que se comunicó el universo conmigo porque me lanzó una oportunidad y me dijo, mira, este sábado hay un evento de coaching. Yo para ese momento no tenía muy claro qué era el coaching, ni qué hace un coach, ni nada. Había tenido una sesión con una coach, me ayudó mucho, pero como que tampoco entendía mucho la diferencia entre coach y psicólogo, por ejemplo. No había profundizado en el tema y esta persona me dijo, este sábado hay un evento de coaching, es todo el día, es con actividades, ¿por qué no vas? Y yo dije, pues es gratis, no tengo nada por perder. Y literalmente ese sábado mm, me conecté al Zoom, habían un montón de personas, era también sí, es una certificación de life coaching. Y en ese día nos explicaron lo que hacía un life coach, el gran impacto que podía tener en la gente, nos hicieron actividades en las que simulábamos, ok, yo te hago coaching, tú me haces coaching a mí, pero obviamente yo, por ejemplo, no tenía ni idea del coaching para ese momento. Ya ahí conocí gente que ya era coach, ahí conocí gente que ya se estaba certificando y en ese momento mi sabiduría interior, mi intuición sintieron la conexión inmediata, o sea, como que yo me conecté a ese Zoom y como a las algunas horas después de estar como recibiendo toda esta información, yo dije, esto es lo que yo he venido preguntándole al universo que me muestre y hoy tengo la certeza, o sea, sentí como una aquí en el pecho como que una certeza y una seguridad de que esto reunía como todo lo que yo quería y le había pedido al universo. Entonces, de ahí vino mi certeza y ahí, bueno, ya luego empezó otro camino de búsqueda en cuál certificación hacer, todo esto. Claro, sí, sí, Juan, bueno, me encanta toda esta parte del proceso y hablando de eso, el proceso y pues de lo que ya nos mencionabas antes, ¿no? O sea, de las crisis, de los cambios que hay que hacer, de
pues la revolución emocional que implica esto también, pues bueno, yo te veo a ti muy pleno, muy feliz, o sea, es evidente que te apasiona lo que haces. Sin embargo, eso es ahorita, ¿no? Pero ¿qué hay atrás? O sea, digamos, ¿qué implicó que tú perdieras o que perdieras aparentemente para poder sostener esto, para decir, aquí es donde quiero estar, ¿no? O sea, porque sabemos que cuando queremos hacer cambios en nuestra vida, quisiéramos que se mantuvieran cerca las personas que queremos, las cosas que nos gustan, hábitos que son cómodos o son agradables, y muchas veces no es así, ¿no? Implica hacer cambios en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué pérdidas, digamos, implicó para ti esto? Bueno, digamos que el proceso de cuando empecé la certificación, pues primero fue una inversión muy grande, ¿no? Porque, pues es la verdad, la certificación en la que yo me inscribí, que a mí me encanta y me apasiona también, pues tenía un precio que para ese momento yo decía como, me lo pensé mucho porque yo decía, "Uf, es una inversión grande". Entonces, por un lado, como que fue depositar ahorros, esto fue como lo primero. Luego, mira, la certificación en la que yo me inscribí, que es Sherpa, es una certificación con un enfoque espiritual. Entonces, lo que tú vas aprendiendo lo vas a poniendo en práctica en ti mismo. Entonces, la certificación que te permite además crecer mucho a nivel personal y a nivel espiritual, te expande mucho la conciencia y en todo ese proceso yo me comencé a dar cuenta que se fue mucha gente de mi vida. O sea, literalmente el universo empezó a sacar mucha gente y yo para ese momento, aunque aún conectara con esa gente, no entendía. O sea, como que yo decía, se está yendo mucha gente de mi vida, a mí no me gusta, creo que tenía miedo como a quedarme solo. Ya hoy como que desde mi versión de hoy entiendo como, bueno, realmente, o sea, creo que era lo que tenía que pasar. No sé si hay una frase que te dice como que el universo cuando saca gente de tu vida es porque esa gente no está lista para ir a donde tú te diriges. Y yo literalmente ahora eso hoy lo entiendo y también, bueno, todo este proceso implicó mucho tiempo libre que le dediqué a la certificación, mucho tiempo libre que le dediqué a crear contenido, a crear una marca personal. Ha sido como dedicarme tiempo completo a algo completamente nuevo. Y lo más importante de todo, ha sido que he tenido que atravesar muchas veces la barrera del terror, ¿no? Que es como cuando tú quieres crear algo nuevo, en este caso yo quería crear una carrera nueva, una marca personal y todo esto, pues mi paradigma de creencias no estaba preparado para sostener toda esta nueva realidad. Entonces, cada vez que yo me acercaba más al objetivo, había mucho miedo en mi interior, mucha resistencia, mucho bloqueo. Y eso también fue algo parte del proceso, que bueno, afortunadamente en la certificación de coaching aprendí herramientas para aprender a llevar mi sistema nervioso del miedo a la confianza, como volver a mi centro a pesar de que de lo que estuviera pasando, aprendí como a ser capaz de esto. Y esto es, digamos, lo más valioso, ¿no? Porque te sales completamente de la zona de confort cuando quieres crear algo completamente nuevo y se requiere mucha valentía y mucha resiliencia, ¿no? Porque te reta Sí. demasiado. Sí, y me encanta que lo compartas, porque, sabes, creo que muchas veces vemos a las personas que admiramos y pensamos qué bonita vida tiene, aparentemente se ve muy fácil y probablemente lo sea en ese momento, pero no sabemos todo lo que hay atrás, ¿no? Todos los miedos que implicó, el hacer cambio de creencias, el retarte, el administrar tu tiempo, ¿no? Darle prioridad a lo que quieres. Y muchas veces, bueno, cuando pensamos que no podemos encontrar nuestro propósito de vida es porque no estamos tan dispuestos a dejar esas comodidades aparentes para ir por lo que realmente queremos, ¿no? Sí, no, Bueno, Juan, mi vida social se redujo a mínimos, o sea, mínimos completamente, o sea, mi prioridad número uno se convirtió en certificarme y en crear una marca personal y una comunidad en redes, crear contenido, o sea, eso se volvió mi prioridad número uno y el resto de cosas de mi vida a la que siempre les había dado mucha prioridad, pues ya no lo era, o sea, o sea, yo sabía que eso era lo que tocaba hacer si quería llegar donde quería llegar, o sea,
yo ya le había preguntado al universo que me mostrara el camino y se me mostró. Entonces ahí yo tenía la posibilidad de, ok, o te rindes y vuelves a la vida de antes con la que igual ya no eras feliz, o igual te aguantas esta incomodidad, pero esta incomodidad es temporal, porque todo lo que estás haciendo Claro, es una inversión. claro, eso quería tocar ahorita. ¿Cómo para ti, o sea, siendo tan joven, estando en la edad de, pues, la diversión, la fiesta, los amigos y todo, o sea, ¿qué visualizaste más grande que eso para tomar la decisión y decir, sí, o sea, me reto a que este quiero que sea mi estilo de vida, ¿no? O sea, ¿cuál fue como la motivación más grande? Para mí la motivación más grande era como, ¿a dónde quiero llegar yo? O sea, ¿cuál quiero que sea mi vida? Y entonces yo sabía que todo el esfuerzo y el sacrificio que estaba haciendo, pues me iban a llevar donde yo quería llegar. O sea, creo que la clave está en concentrarte en la recompensa. Yo sabía cuál era mi recompensa. Yo sabía que tenía muy claro que quería una vida llena de propósito, una vida que yo sintiera que tenía un impacto en la gente, una vida llena de pasión. Eh, siempre he sido una persona muy libre, entonces sabía que una certificación de life coaching me iba a permitir pues crear un negocio online, lo cual me iba a permitir también ser nómada digital y todo esto como que yo decía, en los momentos en que para mí era muy difícil, todo el sacrificio que estaba haciendo, yo me recordaba como, pero ¿en dónde estarás en 3 años? ¿No? Y ahí es como que ahí le metía muchísima gasolina y decía, es que vamos, vamos porque ya no, lo que te dije, ya le pregunté al universo, ya me mostró el camino, o sea, ya solo depende de mí, porque ya por lo menos no estaba en la fase del descubrir, estaba en la fase de ejecutar. Y ya era como, tienes que hacerlo sí o sí, porque ya o sea, lo preguntaste, lo pediste, ya te llegó, ahora lo sacas adelante y afortunadamente, bueno, mis amigos como que comenzaron también a estar un poco en la misma etapa como de que literalmente, o sea, todos los que viven en donde yo vivo empezaron o un curso de algo que los comenzó a ocupar, lanzaron un emprendimiento, también hay otro que crea contenido en redes, bueno, como que todos estaban tan enfocados en un proyecto que al final como que eso también me ayudó, porque todos nos estábamos dando como ese apoyo de no había ninguno que te estuviera constantemente invitando a hacer algo, ¿no? Había otra gente que sí igualmente y me tocaba decir que no. Mucha gente dejó de ser amiga mía literal porque yo a todo le decía como, no, no puedo, no va a salir, no sé qué. Pero la gente que Sí. se quedó y que hoy está en mi vida, pues eran los que se tenían que quedar y lo aprecio mucho. Y la importancia de hacer comunidad, ¿no? O sea, de alguien que te Ah, impulse y te motive en lugar de que te animen a relajarte, a desertar, a decir, ay, eso no es ahorita tan importante, ¿no? Que a veces confundimos estar presentes con la satisfacción inmediata, ¿no? Con el, ay, ahorita me siento bien, entonces no hago más, ¿no? Y es como decías tú, o sea, mirar la meta y decir, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, entonces sí merece que me esfuerce un poco más, ¿no? O que deje de hacer ciertas cosas. sí, ahí va el tema de la dopamina, esto lo aprendí también en la certificación que hice, que es la dopamina de largo plazo y la del corto plazo, ¿no? Y tú eliges a cuál le vas a poner el foco, ¿no? Entonces yo parte de mi reprogramación diaria me repito como yo elijo la dopamina de largo plazo y no la de corto plazo, para estar todo el tiempo pensando como en el largo plazo, porque cuando empiezas un camino así de propósito de proyecto de vida y todo, no puedes pensar a corto plazo, porque a corto plazo todavía no vas a ver resultados. Claro. Sí, y bueno, hablando de todo esto, o sea, de cómo van llegando las oportunidades, ¿no? Y los mensajes del universo y toda esta parte como de la manifestación y las respuestas, ¿cómo fue que llegaron a tu vida o que encontraste o que hubo esa coincidencia, ¿no? Para que tú encontraras a tus mentores, a las personas que más te inspiran y que son las que dices, yo quiero llegar a ese lugar también. Mira, esto es súper interesante porque cuando yo ya descubrí que quería ser coach, eso fue en febrero del 2022, ¿no? Y desde febrero del 2022 yo ya estaba como que, ok, es coaching, es coaching, es coaching, y ahí empezó toda una búsqueda de dónde me voy a certificar, ahí se te abre un abanico infinito de posibilidades, hay muchas escuelas, hay muchos tipos de coaching, pero a mí como me llegó la que yo hice específicamente,
A mí me gusta mucho cuando voy al gimnasio escuchar podcasts. Y ahí, así, de esta manera, descubrí el podcast de Esther Iturralde, que es la creadora de la certificación de Sherpa. Y ella, primero yo la conocí a ella pues porque ella tiene un podcast y me gustaba mucho su contenido. A mí me encanta la espiritualidad y el desarrollo personal y sentía que todo lo que pues su contenido de podcast me sumaba muchísimo. Me ayudaba como a abrir mucho más mi nivel de conciencia. Y ella en la mitad de sus podcasts siempre hace como una, o bueno, esto era en su momento, hacía como una propaganda y te decía como, hacía una pausa y te decía como, oye, yo tengo una certificación de coaching. Y me acuerdo que ella decía, imagínate tener a tu agenda llena de personas que quieren tener una sesión contigo porque tú las puedes ayudar, no sé qué. Y yo decía como, o sea, en ese momento yo decía, me visualizaba haciendo lo que ella decía, pero además también internamente tenía una certeza que era con ella que yo quería hacer la certificación. O sea, yo no la conocía de mucho, yo no tenía ni idea que era Sherpa, qué tanto reconocimiento tenía, nada. Simplemente a mí algo dentro de mí me dijo, vamos a hacer la certificación con ella, pero igual me tardé un año en tomar la decisión. O sea, conocí a Esther por podcast y ahí como que me empezó la idea de hagámoslo con Sherpa, hagámoslo con Sherpa. Sin embargo, igual busqué muchas opciones, ¿no? Porque venía a mi mente racional y me decía, no, pero busca más opciones, no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí descubrí como otras opciones, pero la de Esther era un life coaching enfocado a espiritualidad. Y como a mí me apasiona la espiritualidad y a mí me ha sumado tanto conectar con mi ser interior, que yo dije, pues es que definitivamente yo necesito es un coaching que esté enfocado en eso. Y realmente no vi ningún otro en el mercado que ofreciera un coaching con este enfoque. Entonces, en cuanto ella abrió nuevas convocatorias en el 2023, yo me, me inscribí. Pero además, voy a contar otro dato extra, y fue que yo tengo una prima que, bueno, ella tiene como ciertos dones como de medium o como ciertos dones también como bien relacionados a la espiritualidad, pero digamos que ella tiene un tarot angelical, tiene unas cartas de los ángeles y tiene ciertos dones también como con los sueños que tiene. Y entonces yo a ella le pedí el favor que por favor le dije, mira, estoy a punto de hacer una inversión muy grande eh, y yo quiero estar muy seguro que esto es lo que, o sea, sabes, como que la decisión es la correcta. Y le dije, ayúdame y lanza las cartas, ¿no? Y ella lanzó las cartas y me acuerdo muchísimo que una de las cartas, a mí esto me impresionó demasiado porque yo creo mucho en los ángeles, yo siempre me comunico con los ángeles. Pero siento que en ese momento, a pesar de que yo preguntaba señales como de si Sherpa era lo mejor para mí o no, siento que había muchos bloqueos para recibir la información porque era una decisión que implicaba invertir mucho dinero. Entonces yo no yo creo que yo ahí estaba bloqueando las señales. Entonces por eso recurrí a mi prima y ella me lanzó las cartas y había una de las cartas que decía como, en este momento la educación te, ¿cómo es que decía? Como te lleva o te conduce hacia tu propósito de vida y además te ayuda a sanar muchas cosas. Como que los ángeles te alientan a que, como a que cojas este camino. Y cuando esta carta me salió, yo dije, o sea, esto ya era la última confirmación que yo necesitaba y la carta fue súper clara y yo lo sentí como con una conexión que eso era la señal que yo necesitaba y ahí yo dije, mira. O sea, no hay ninguna coincidencia que te salga una carta así cuando estaba a punto de tomar una decisión de ese estilo. Y ahí fue cuando ya literalmente ese día me metí a la certificación. Y la verdad que no sé, o sea, ni esa carta, ni yo me equivoqué, ni nada, porque lo que yo encontré en Sherpa, o sea, wow, me expandió la conciencia, pero otros niveles. O sea, nada, nunca me había expandido la conciencia a este nivel como las clases que yo recibí. O sea, uff, ha sido súper Claro. enriquecedor. Sí, no, y sabes, gracias por compartirlo porque es como una evidencia de esta parte que decías, ¿no? De pedirle al universo y estar abierto a las respuestas, ¿no? Y que las respuestas no siempre van a ser como nosotros nos imaginamos, ¿no? Así de, ay, sí, escuché una voz divina, ¿no? O alguien vino y me dijo exactamente lo que quería, ¿no? De verdad, literalmente estar abierto a lo que venga, ¿no? Y darle la interpretación con lo que resuene con tu corazón. Sí, Eh, se requiere mucha Juan, conexión.
Claro, sí, sí, o sea, mucho trabajo espiritual, ¿no? Justo como dices, o sea, todo lo que aprendemos en Sherpa, ¿no? Para poder contener a alguien más es primero aplicarlo contigo mismo, ¿no? Como para tener esa evidencia de decir, sí, por supuesto que funciona, ¿no? Oye, Sí. Juan, y ya para ir cerrando, bueno, tú comentabas que pues tú pudiste darte cuenta de esto muy joven, ¿no? Y entonces, pues digamos que tienes esa ventaja, ¿no? De decir, esto no es lo que quiero hacer esto y voy con todo. Pero, ¿qué mensaje le darías tú a una persona que piense que ya es tarde en su vida, que ya no puede hacer un cambio, que tiene una vida que le funciona, aunque no le haga feliz, que pues ya su edad está avanzada y cómo, ¿no? O sea, que muchas veces tenemos esa creencia de, ay, no, es que cómo a esta edad me voy a meter a la escuela, ¿no? O voy a hacer algo que me guste, no necesariamente la escuela. ¿Qué mensaje le podrías decir tú como para que reconecte con ese propósito y ese llamado de su corazón? Bueno, mira, la verdad es que si esa persona es capaz de dormir tranquila y no tiene esa vocecita interior que lo está como asfixiando, que era lo que me pasaba a mí, pues yo creo que tampoco tendrá muchos motivos para moverse de donde está. Pero yo creo que si uno se empieza a sentir muy incómodo, si hay algo dentro de uno que no se cae. Lo que pasa es que yo siento que hay mucha gente que no escucha esa vocecita, ¿no? La tiene por ahí bien como muteada, pero yo siento que igual Ujú, de alguna manera esa vocecita se puede manifestar en tu vida de muchas maneras. O sea, puede ser que igual no la sientas como una vocecita que te está hablando y te está diciendo algo, pero pues no, tu vida entonces empieza como a entrar en caos. O sea, siento que siempre hay como una manera en que nuestra alma se comunica con nosotros y nos dice, oye, sácame de esto porque es que no soy feliz ahí. Entonces, yo siento que si las personas, aunque tengan 40 50 años, igual empiezan a pasar por situaciones así y el mensaje pudiera llegar a ser como, porque el alma de nosotros siempre va a buscar la manera en que nos encaminemos con ese propósito al que vinimos a esta encarnación, de alguna manera. Entonces, siempre va a buscar llamarte la atención como sea, tarde que temprano, o sea, por más de que tengas 40 y tú dices, ya estoy muy viejo para dedicarme a lo que sea, como que ya es muy tarde. Yo siento que tarde que temprano algo en tu vida te va a mostrar como que tienes que hacer un cambio, ¿no? Yo lo siento así porque es la forma en que, o sea, te va como a poner todo de cabeza para que tú tomes un cambio o hagas un giro en tu vida. Y lo otro, que, o sea, nosotros todos, así tengamos 20 50 cualquier edad, tenemos un poder muy grande internamente de crear, de co-crear con el universo la vida que queremos. Entonces, al final, no es ni un tema de edad. O sea, a cualquier edad tienes los mismos recursos disponibles que el universo va a poner para ti para que crees la vida que tú sueñas. O sea, no, la edad no tiene por qué ser una limitación, porque los recursos siempre van a estar ahí, el universo siempre va a estar ahí escuchándote y tu poder siempre lo vas a tener ahí adentro. O sea, solo es cuestión de que tú te atrevas a mirar hacia adentro, conectes con ese poder, que eso requiere obviamente un trabajo y una conexión, pero siempre tienes la posibilidad de cambiar la vida pues, como la sueñas porque, porque así es. O sea, al final, algo que aprendí también mucho en Sherpa es como Dios pone los sueños en tu corazón. O sea, los sueños a ti no se te ocurrieron, ¿no? Tus sueños contienen el propósito de vida. Entonces, al final es como que a ti no se te ocurrió esa idea loca de que mañana quiero montar una tienda de no sé qué. O sea, si eso llegó a ti, eso ni te tienes que sentir mal ni culpable ni nada, porque esa idea no se te ocurrió a ti. Si se te puso a ti, es con una misión. O sea, eso tiene un propósito. Entonces, siempre contamos con todo el respaldo de Dios, del universo, para crear eso que ponen en nuestro corazón como un sueño y como un propósito, a la edad que sea. O sea, eso no es ujú. limitación. Claro, me encanta esa respuesta porque, ¿sabes? Te regresa como a tu poder, ¿no? O sea, decir, bueno, no va a ser fácil, pero si quiero, puedo lograrlo, ¿no? Y no es nada más como, ay, querer es poder, no. O sea, es qué me implica a mí, en quién me implica convertirme para poder alcanzar ese sueño, ¿no? O sea, no es como dejar, ay, a que todo se acomode, a que las cosas se den, no. O sea, si realmente hay una intención fuerte y clara en tu interior, encuentras la manera de llegar, ¿no? Sí, sí, porque al final esos sueños cuando vienen muy del corazón, que era lo que me pasaba a mí con el coaching, no se callan nunca. O sea, esa voz no se calla hasta que tú no hagas no completes la misión, ¿no?
Y en ese orden de ideas te da todo el impulso, toda la gasolina para que no te rindas y te da todos los recursos disponibles a la edad que sea. No, Este, no está escrito que tiene que ser a los 23 ni a los 25, o sea, a cualquier... Cuando tú te sientas listo para hacer ese cambio y con la intención de hacerlo. claro, sí, me encanta eso, Juan. Ay, Juan, bueno, pues es un tema del que podríamos hablar muchísimo más tiempo. Espero tener la oportunidad de, en otro momento, que nos platiques otras de tus áreas de especialidad y la claridad y la alegría con lo que lo haces. Creo que eso contagia mucho y nos da certeza, ¿no? De que es posible. Mil gracias por haber estado en este espacio y pues esperamos tenerte pronto de nuevo. No, muchas gracias a ti, Erandi. A mí la verdad me apasiona mucho lo que hago y es lo que igual como coach quiero que otras personas encuentren también. O sea, miren, yo cuando hablo del coaching y tengo este tipo de conversaciones y todo, a mí me expande de una manera increíble porque yo sé que está muy conectado con lo que mi alma vino a hacer, entonces me expando demasiado. O sea, salen como muchas emociones positivas, de alta frecuencia de mí porque estoy literalmente dedicándome a lo que yo vine y es lo que quiero que también otras personas experimenten, esa alegría y esa felicidad, porque sí se puede. O sea, lo que pasa es que hoy la versión de hoy de muchas personas no lo ven posible, pero, pero esa versión se puede transformar en otras versiones hasta que llegues a una versión que sí es capaz de sostener esa nueva realidad. Entonces, a mí, yo agradezco mucho el espacio porque es algo súper expandido también de aquí. Muy, muy contento de cumplir con parte de la misión que tengo.